Buenas noches a todos y todas. El Colegio de Farmacéuticos les da la más calurosa bienvenida al webinar de esta noche. Tendremos o desarrollaremos en esta oportunidad el webinar Claves para un liderazgo efectivo en farmacia, actividad que tiene como objetivo identificar las características de un liderazgo efectivo y cómo incrementar esta competencia en la práctica farmacéutica. Nos acompañará como expositor el máster Roy Ross High, y esta es una actividad que vamos a poder ofrecer a los farmacéuticos con la colaboración y el importante apoyo de la Fundación John Maxwell Costa Rica. El señor Roy Ross High es contador privado, licenciado en Administración de Negocios, máster en Administración de Negocios con énfasis en mercadeo. Cuenta con formación de posgrado en neurocoaching, neuromanagement y neuromarketing. Además, cuenta con una experiencia profesional de más de 35 años laborando en empresas multinacionales farmacéuticas, tanto dentro como fuera del país, en las que se desempeñó en áreas como mercado y ventas, formación y conducción de equipos de venta y desarrollo de programas de capacitación, entre otras funciones. Fue docente de cursos de posgrado y actualmente es director fundador de Expino S.A., donde desarrolla programas de capacitación para equipos de venta y mercadeo en diferentes aspectos, como por ejemplo, neuroventas, neuromercadeo, neuromotivación, habilidades de liderazgo, entre otros aspectos. Sin más preámbulo, los dejo en compañía del señor Roy Ross. Muchas gracias, doctora Figueroa, por esa presentación. De veras que sí, muy agradecido. Y aquí con el mayor de los gustos compartiendo esta noche con los que estén conectados, esperando que valga la pena, esperando que el rato que van a invertir o que vamos a invertir acá realmente la pasemos muy bien, pero ante todo que quede algo de valor en las personas que hoy están conectándose a través de esta iniciativa que lleva a cabo el colegio, muy loable, muy interesante en este mes de agosto, que es el mes justamente de los farmacéuticos. Entonces, sin duda alguna, hablar de este tema es bien extenso. Y uno dice que puede ser extenso según como uno lo quiera postular. Yo pienso que el tema de liderazgo no solo debe uno de aprenderlo, sino vivirlo. Y entonces de lo que vamos a hablar es justamente de cómo ha ido evolucionando esto en el tiempo y qué cosas uno debería de considerar en cómo se ha ido transformando ese liderazgo cuando uno pasa en organizaciones como las que pasé muchos años al principio como líder. Era bien, diría yo que metía mucho la pata. Pero bueno, es parte del aprendizaje, de ese aprendizaje que se va llevando a cabo a través de llevar a cabo algo, a través de la acción, a través de la ejecución de las cosas. Luego vienen los estudios y empieza uno a estudiar a profundidad y el comportamiento de los líderes y demás, y va viendo cómo ha ido evolucionando esto. Entonces hoy voy a compartir con ustedes parte de esos conocimientos, sin duda alguna, adquiridos por la vía de los estudios, por la vía de lo que siempre estamos en lecturas, pero ante todo como parte de la vivencia misma que tuve la oportunidad, la dicha, gracias a Dios, de llevar a cabo en empresas multinacionales. Estuve en Pfizer, estuve en Merck, en Novartis, en Roche y en Smith Vision en aquel tiempo, hoy día Glaxo. Entonces déjenme compartir con ustedes lo que vamos a ver en este rato. La intención, de hecho, va a ser que incluso terminemos con alguna práctica de algo de lo que aquí vamos a compartir. Así que espero que por ahí aparezcan un par de voluntarios que quieran compartir una herramienta que al final de la noche vamos a estar compartiendo con ustedes. Permítanme para ubicarme aquí. Creo que me dice doctora Figueroa si ya se está viendo. Se No sé está si. viendo, sí se está Perfecto. viendo. Muy bien. Ahora déjenme avanzar aquí. Y eso es el título. Vamos a hablar de un poco de claves y no de todas las claves, porque es muy difícil en un campo tan amplio realmente pensar en que todas las claves
las podemos ver en un rato tan corto. Sí va a ser importante que aquellas dudas, preguntas que ustedes tengan, que broten o que tengan un tema que quieran ampliar o discutir, al final podamos hacerlo para poder avanzar en la medida de lo posible en la charla esta. ¿Qué vamos a ver? Vamos a hablar un poco de definición, probablemente, a cómo se ve desde el punto de vista de algún gurú de liderazgo. En este caso, de algunas de las cosas que hemos tomado del mentor, de nuestro mentor John Maxwell, que es un gurú de liderazgo, es quien más se escribe de liderazgo hoy día en el mundo. ¿Cómo ha ido evolucionando el liderazgo? ¿Y para dónde va ante esa evolución? Vamos a hablar un poquito de cada cosa de estas, cómo se ha ido convirtiendo en lo que era a lo que es hoy día desde el punto de vista de transformación, qué es el plus, cómo se autolidera uno mismo, el fundamento para luego entrar al corazón y hablar de un concepto fundamental que hoy día está, sin duda alguna, tocando las organizaciones de cualquier tipo, pequeñas, medianas o grandes, que es el tema de endocalidad. La intención al final sería tener una práctica con una mesa redonda de transformación. Entonces, la definición de liderazgo, probablemente hay muchas, deben de existir muchas, sin embargo hay cosas que uno dice, bueno, eh, la verdad es esta, cada avance que logre usted como líder exigirá un cambio en liderazgo que transforme su forma de pensar, actuar y dirigir. Voy a hacer la gran asunción de que los que están aquí tienen algunas funciones de liderazgo y van a entender a qué me refiero con el tema. Entonces, el crecimiento personal, esté usted trabajando en una organización multinacional farmacéutica, o esté en un hospital, o esté en una farmacia o en una cadena de farmacias, etcétera. El crecimiento personal y la transformación no son siempre fáciles, requieren tiempo y esfuerzo, pero son de las cosas más gratificantes que puede uno hacer en la vida. Tuve la fortuna de entenderlo a temprana edad y entonces sí logré crecimiento en las organizaciones y ese crecimiento a la vez con todos los errores que uno puede cometer cuando avanza muy rápido, aprende de él y si no aprendí de él, entonces no hubiera estado donde estuve y entonces empieza uno a transformarse, porque eso es lo que cuenta y la transformación. Cuando te desarrollas a ti mismo intencionalmente, cuando uno verdaderamente desea hacer un cambio, desea progresar, desea generar ese crecimiento personal, esa transformación, es cuando verdaderamente está en posición de poder para ayudar a otros a que se desarrollen a sí mismos. Si uno quiere desarrollarse en este mundo en que estamos, tiene uno que también pensar en desarrollar a otros. Para que uno pueda desarrollarse a sí mismo es un requisito que uno desarrolle a otros. Uno no puede ser igual, pensar igual y actuar igual si desea tener éxito en un mundo que no permanece igual. Vivimos en un constante cambio, si no en los últimos, este último año y medio, etcétera. Fíjense cómo hemos estado con tanto cambio en la vida de todos. Entonces no podemos pensar que las cosas son estáticas. Lo único que no cambia es el cambio. Por lo tanto, demanda en mí que yo esté continuamente viendo cómo lograr ese crecimiento, esa transformación en base a cómo me voy intencionalmente generando yo ese cambio, adoptando ese cambio y tratando de acomodarme a él. Entonces, de los libros que se escriben, muchísimos y etcétera, la definición del liderazgo que saca el doctor Maxwell para el mundo, y creo que eso es algo que está totalmente evidenciado, dice la definición de liderazgo. Yo podría pedirle a algunos que me digan, ¿usted qué entiende usted por liderazgo? Y entonces podríamos aquí, sin duda alguna, discutir largo y tendido, dialogar sobre el tema de cómo se define para cada uno el liderazgo. Él lo concreta en una forma muy sencilla y creo que es lo que lo hemos vivido. Y dice, el liderazgo es influencia. La definición básica es influencia. Entonces, las perspectivas, ¿cuáles son esas perspectivas sobre la influencia? Y cuando uno habla de influencia, no importa donde usted esté trabajando, ya sea que usted esté en una farmacia, que esté en un hospital, como lo decía antes, que esté liderando una organización de cualquier índole, todo el mundo influencia a alguien. No siempre sabemos a quién o cuánto influenciamos. No siempre estamos con claridad de si estamos influenciando sobre las demás personas, pero siempre tenemos influencia sobre alguien.
La mejor inversión para el mañana es desarrollar su influencia el día de hoy. ¿A quién está usted influenciando el día de hoy, en este presente? La mejor inversión para que su crecimiento y su desarrollo se dé es eso, justamente. Cómo usted observa, cómo desarrolla su influencia actualmente en las demás personas. Porque el liderazgo es influencia, no hay más ni menos. Es así, así que si influyes en una sola persona, estás ya liderando. Eso es una perspectiva, parece muy simple, pero cuando uno escucha, bueno, ¿y qué hago yo para influenciar a los demás? Vamos a verlo, porque eso es la parte clave de todo esto. Antes de ver esa parte clave, yo quisiera recordarle a algunos cómo es que el liderazgo ha ido evolucionando. El liderazgo antiguo, ya de bastantes años atrás y que todavía por ahí permanece, el laissez-faire, significaba dejar hacer, hay una cabeza y él decide por todos, aquí nadie habla, hay un liderazgo de ese tipo. Luego fueron pasando los años, cuando digo de liderazgo, el laissez-faire, me refiero a que me importa mucho poco lo que usted, liderado, piense. Yo soy el líder y nada más aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Y no se discute. Luego aparecen otras formas de liderazgo con el tiempo, a través de los años, y se vuelve el transaccional negativo, que es el autoritario, y el transaccional positivo. Para los que trabajamos en organizaciones, transaccional significa que tenemos que dar resultado. Y tengo que dar resultado a través de qué? En el campo de la negatividad, en el autoritario. Aquí se hace y se dice, no se dice más que la palabra del líder, nuevamente, es el transaccional negativo, que es el autoritario. Tengo que reconocer que alguna vez tuve líderes así. Eh, Afortunadamente pienso que nunca fui autoritario y luego evoluciona, ese liderazgo autoritario empieza a evolucionar en todas las organizaciones del mundo y se vuelve el transaccional positivo, que es lo que la mayoría de las empresas, organizaciones buscaban en un momento dado. Aquel con habilidades de negociación que lograba generar cierta participación de la gente que lideraba, de sus liderados, y entonces hay una transacción, se trabaja por objetivos específicamente, y aquí lo que importa es que se logren, pero bueno, ya empiezo a ver que tengo que ser más flexible, que tengo que negociar, y entonces ya no soy la santa palabra, la transacción positiva. Y hoy día, creo que hay una gran cantidad de organizaciones que permanecen ahí. Y si hay algo que es interesante de todo esto es que a pesar de que uno pueda haberse encontrado con un líder de transaccional que no está todavía en ese proceso de transformación, pueden haber líderes que influenciaron sobre nosotros de tal manera que siguen siendo gente que uno recuerda con mucha gratitud por lo que le enseñó. Por ahí están. Y por eso llegamos, y precisamente por eso se llega a lo que es la transformación, el liderazgo transformacional. ¿Qué habla de qué? ¿De qué habla? Ya la palabra por sí misma lo está diciendo. ¿En qué forma debo de convertirme en un mejor líder? ¿Cómo me puedo transformar para ser mejor líder? Entonces, donde empiezan a aparecer consideraciones como la individualización, yo no puedo generalizar, mi forma de liderar es individualizando a las personas, a ese ser humano que lidero, es buscando cómo que la gente aprenda más, porque yo tengo que permanecer como líder en un proceso de aprendizaje permanente, cómo generar esa estimulación intelectual para que la gente crezca, progrese, se desarrolle. Entonces aparece la motivación, aspectos de motivación que las estudiamos tantos en neurociencias, que son las cosas que se requieren para motivar, para verdaderamente inspirar a los demás. Y entonces, y la influencia idealizada, ¿cómo es que verdaderamente me van a ver a mí los que yo lidero? ¿Cómo es esa influencia que estoy ejerciendo sobre los demás? Entonces, vamos a hablar un poco de este concepto de transformacional. Evolución de liderazgo, hay liderazgos que son transaccionales, que son un poquito ya del pasado. Hoy día se habla de transformacional e incluso ya se empieza a conversar sobre un nivel superior que es aquel liderazgo trascendente. Sin embargo, nos vamos a quedar con el transformacional. Creo que en nuestros medios es el que más está reconociéndose como una forma de liderazgo actual. El estilo de liderazgo transformacional, ese que les estoy mencionando, es el que alienta, es el que inspira y motiva a quien dirige, a los liderados. Si usted está en su farmacia
Si usted es el regente de esa farmacia, si usted es el gerente de distrito de un grupo de visitadores médicos, o si usted está en otra organización, en un hospital y lidera un grupo de personas, etcétera, y si está o liderando una organización de cualquier índole, el estilo de liderazgo transformacional es aquel que alienta, inspira y motiva a los liderados a innovar y crear cambios. Innovación y crear cambios, innovación continua, de manera que ayuden al crecimiento de la organización y darle una forma, darle de esa forma éxito para el futuro. Entonces dice uno, es un liderazgo de transformación, no se pierde tanto del concepto de inspirar y de motivar, hay que hacerlo, sí. ¿Qué tanto está innovando? Por eso cuando decíamos, le voy a volverme aquí, de consideración, de estimulación intelectual, ¿qué tanto estoy ayudando a que la gente esté creando, esté innovando? ¿Qué tanto estoy generando un ambiente en donde la gente verdaderamente pueda generar cambios, pueda proponer cambios, pueda generar innovación? ¿Para qué? Para el crecimiento no solo personal, sino de las empresas, de la empresa o la organización en que están. Antes, el liderazgo que mencionaba anterior, ese liderazgo que sin duda alguna era el liderazgo, nos capacitaban para ser líderes, el líder capacitado. Y también encontramos hoy día, entonces, el líder transformador, es lo que estoy mencionando. ¿Cuáles son los líderes? ¿Para qué nos capacitaban? Bueno, hay una diferencia entre ser capacitado y el líder transformador, el liderazgo transformador. Y fíjense qué interesante, el líder capacitado sabe cómo dirigir, lo entrenaron para que dirigiera. El líder transformador saben por qué dirigen. ¿Cuál es la razón por las cuales dirigen? Los líderes capacitados son agradables. Los transformadores son contagiosos. Con sus actitudes, con su forma de conducirse en la vida, contagian a los demás. El líder capacitado influye en hoy. Ese transformador influye hoy y mañana. Está influyendo en la vida de los demás hoy y usted lo va a recordar siempre. Los líderes capacitados piden que lo sigan. Él es el líder. El líder transformador piden que produzcan un impacto, piden que produzcan un impacto positivo a los demás. El capacitado ama dirigir, le gusta, es parte de su función. El líder transformador ama a las personas que dirige, aman a las personas que dirigen. Han sido capacitados los líderes perfectamente. También ha sido capacitado el líder transformador, pero no solamente ha sido capacitado, sino que ha sido transformado. Ayudan a las personas, el líder capacitado, pues claro, ayudan a las personas a que las personas cambien. Miren, estos conceptos hay que tenerlos presentes. Si usted está ayudando a alguien a que cambie, a que sea mejor, usted está generando un liderazgo transformador. Los líderes capacitados impactan unos cuantos. Cuando usted es líder transformador, impacta a muchos. Espero que esas diferencias empiecen a ser observadas por ustedes. Hay 4 pilares en este concepto del liderazgo transformacional, 4 grandes pilares que se pueden resumir muy sencillamente con la estimulación que decía yo antes, la estimulación intelectual. Y esto, si usted tiene funciones de jefatura, de líder de una organización, y aunque no las tenga, proponga el desarrollo de la organización, qué cosas existen para que la gente se desarrolle, qué formación, qué estudios, qué planes de carrera. En las organizaciones donde laboré siempre hubo afortunadamente planes de carrera, formación laboral, muchísimo capacitación para que uno creciera. Esa estimulación intelectual, desarrollo dentro de la organización es fundamental para que el líder verdaderamente sea un líder transformador. Entonces es fundamental en este proceso de liderazgo actual en las organizaciones que existan instancias para que la gente crezca dentro de ellas. El enfoque personalizado, individualizar, lo digo con mucha lentitud, individualizar a cada uno según su propia esencia. El líder debe atenderlos de forma individual. Aquel concepto de que aquí los problemas de mi casa los problemas de su casa los deja en su casa y los problemas del trabajo me los resuelve, eso pasó un poquito a la historia. El ser humano no se puede dividir en tantas partes. Entonces el ser humano es integral. Lo que tiene de situación en un sitio le va a afectar en toda su vida. Entonces hoy día el liderazgo transformacional individualiza. Por eso hablábamos de debe atender a las personas en una forma individualizada, personalizada. No generar juicios,
de grupo, ¿no? Personalizar, cada quien tiene sus propias situaciones y entonces el liderazgo transformacional habla muchísimo del concepto de personalización, muchísimo de la inspiración, ser ejemplo a seguir, una inspiración dentro del equipo para mejorar cada día. Pero ¿saben qué? Esto de inspirar dentro de un equipo para ser mejor cada día demanda de uno una gran actitud, demanda de algo importantísimo y es querer, querer hacer, querer lograr, entender por qué lo hace. Y ante todo, fíjese que para que usted inspire verdaderamente, para que la inspiración dentro del equipo y que la gente pueda verdaderamente avanzar, requiere de un modelaje de valores. El líder actual necesita esos valores esenciales y fundamentales para usted como líder y ante todo en la organización donde están. Son esos enunciados, esos valores, vamos a hablar un poco más fuerte de lo que es valores, porque el liderazgo transformacional es basado en valores. Son esos enunciados para ser vividos por todos en la organización, empezando por el líder. Cuando hablamos de modelaje en valores es, ¿qué es lo que lo caracteriza a usted? ¿Qué es lo que lo hace diferente? ¿Qué lo caracteriza como líder transformador? Y justamente está ahí la clave, en cómo inspira a los demás a través de los valores, pero no los valores que dice que tiene, sino aquellos que vive. Son vividos. Los valores que se dicen que tengo no son lo mismo que vivirlos. Y parte de lo que vamos a querer hacer, si es posible esta noche, es hacer una práctica de eso que estamos hablando, de cómo vivirlos. El liderazgo es acción, no posición. Así que esos líderes posicionales que todavía existen en las organizaciones, donde la posición es la que determina el nivel ¿de qué? De ejecución, el nivel de orden, el nivel de todo, pues no, el liderazgo es acción, es tomar partido, es ponerse en el centro para actuar, es actuación, actuar en general, y eso es lo que estamos hablando aquí. Entonces yo quisiera que sí quedáramos bastante claros en que el concepto de transformación, se basa en esos valores, muchísimo en esos valores, que es el liderazgo, una clave del liderazgo actual, justamente es cuáles son los valores de usted como líder. Los buenos valores son mejores cuando se viven que cuando se hablan, ya lo mencionaba antes. Por eso es acción, el liderazgo también es acción. Para que un líder sea bueno y duradero, debe ser precedido de una buena vida. Y una buena vida surge de los buenos valores. Estoy seguro que si abrimos aquí en los micrófonos hoy día, alguien nos puede decir qué valores son los que cada uno tiene y cómo los generó. Bueno, los genera porque tiene, pues tuvo un asidero familiar, los ha mantenido en el tiempo, alguien lo inspiró para mantener esos valores así. Y entonces esos buenos valores hacen que su liderazgo sea bueno y duradero. Está precedido absolutamente por esos buenos valores. Entonces no podemos desligar el concepto de liderazgo actual al concepto de mantener valores en acción. Las acciones que realizamos son las que dan credibilidad real. ¿Qué cosas hace usted por usted y por su equipo? ¿Qué cosas hace usted por usted y los que usted lidera? ¿Cómo es que usted individualiza a esas personas? Fíjense que una clave es la individualización en este proceso de liderazgo transformacional. ¿Cómo individualizo a las personas que lidero? Las acciones que realizamos que le dan credibilidad real. Los buenos valores hacen que usted sea más valioso, siempre nos agregan valor. Los buenos valores hacen que usted sea más valioso. ¿Cuáles son buenos valores? Cada quien puede ir pensando en cuáles son esos valores que lo caracterizan. Siempre serán mejor cuando los viven. Son más valiosos, siempre nos agregan valor. Y tenemos que decir que la transformación de una organización, sea en la cual usted esté, cualquiera que sea, comienza con la transformación personal de los líderes. Si verdaderamente queremos ejercer un liderazgo que impacte, un liderazgo que transforme, un liderazgo que sea recordado, ese liderazgo que la gente diga, qué buen líder era tal persona, tenemos que generar esa transformación dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque las organizaciones no se transforman. Llámese organización a cualquier sitio en donde usted labora o donde usted ejerce su liderazgo, en cualquiera de las áreas que ya hemos mencionado antes. Las organizaciones no se transforman las personas. Y por eso es que estamos hablando del proceso de transformación del liderazgo basado en valores. Entonces, el líder, las características son claves para ese líder transformacional, para que ustedes se las lleven esta tarde, noche. Primero que todo, motivan a las personas. Y fíjense, motivan, suena como muy valiente decir yo motivo a los demás.
No es tan así. En realidad tengo que generar instancias motivacionales. Más que yo le diga a alguien, motívese, no, yo voy a crear algo para que esta persona sienta su motivación intrínseca, interna. Entonces, ¿pero qué hago para que verdaderamente sientan eso? Tengo que generar instancias motivacionales. Por eso hablamos de que motivan a los demás, creando ¿qué? Instancias para que la gente verdaderamente se motive. Pues la motivación es, diríamos que un tema muy personal, muy de cada uno. Producen cambios de visión a sus seguidores. Producen cambios de visión. ¿Para dónde es que vamos? ¿Para dónde es que usted va? ¿Para dónde es que voy yo? Producen cambios a sus seguidores. Cambios de visión es, este es el rumbo. Señalan un rumbo. Y ese rumbo es el que hace las acciones para que verdaderamente sea seguido por los demás. Son carismáticos e inspiradores. Líderes, dijimos que que el liderazgo es influencia, pero el liderazgo también es inspiración. Son líderes carismáticos por la forma en cómo actúan e inspiradores. Prestan atención a los seguidores de manera individualizada. Prestan atención en forma individualizada. Ya lo dije y lo repito mucho. Y esto lo repito porque nada más terrible que se generalicen cuando usted está con un liderado y ese liderado siente que no le prestan la atención debida. Fíjense, hay cosas hasta de comunicación que a veces hacen la gran diferencia. Prestar atención a los seguidores de forma individualizada significa prácticamente le presto la atención. Cuando estoy con alguien al quien dirijo, le estoy enfocado en él. Estoy siguiéndolo a él. ¿Me explico? ¿Para qué? Para generar ese concepto de que lidero a través de la acción, pero que también estoy individualizando. Me interesa a usted como persona. Hoy estamos entrando en la época en que el manejo del recurso humano se hace en forma humanizada, justamente, a través de la personalización, a través de la individualización. Genera vínculos emocionales con sus seguidores, sin duda alguna. Los vínculos emocionales a los seguidores, fundamental. Tengo la capacidad de individualizar, los inspiro, soy carismático, entonces por lo tanto genero ese vínculo emocional. Ese vínculo emocional se genera toda vez que yo individualice, toda vez que me preocupe por usted como persona, toda vez que verdaderamente sea consciente de usted y de sus necesidades. Ahí es entonces donde se establecen los vínculos emocionales de quien lo sigue. Promueve la cooperación, la colaboración. Líder que no coopera, que no es colaborador, que no está para servir, pues le falta muchísimo camino por recorrer. Promueven el efecto cascada o dominó. Y esto se refiere fundamentalmente a que si hacemos esto desde el punto de vista de liderazgo, de ser líder de cualquier grupo, ¿qué ambiente estamos creando? Con mi actuación promuevo esa cascada, ese dominó, ese efecto dominó. Con generar, ¿con qué? Generando un clima laboral, un clima organizacional que verdaderamente dé gusto. Y eso lo logran los líderes que son transformadores. ¿Y de qué depende esa inspiración? Que dice que los líderes son carismáticos e inspiradores. Mire, depende de muchas cosas, pero fíjense, depende de un primer valor. Usted inspira a los demás si usted es íntegro. Si traduce su actuación a través de la integridad. Todo lo que usted hace es por el reconocimiento de los demás de la integridad que usted manifiesta a través de su inteligencia, sin duda alguna. La inteligencia está de por medio. Entonces, de mucha energía, de mucha pasión. El líder que no inspira es porque le falta energía. ¿Y por qué se agota el líder? Porque se estresa. Es el líder que no ha hecho un autoanálisis, no ha llegado a lo que vamos a hablar ahorita, que es ese autoliderazgo emocional. Entonces derrocha energías en cosas en las que no corresponde. El líder necesita la energía para enfocarse en esa visión, en esos logros, en esos objetivos que se quieren alcanzar, y para eso tiene que poner mucha pasión, mucha disciplina. Disciplina en su vida personal, en su vida profesional, en su vida laboral. ¿Cómo es la disciplina? La gente que se reconoce como disciplinada es aquel que logra de verdaderamente, sin necesidad de decir que es disciplinado, demostrar a los demás que es disciplinado. Eso inspira. Es un liderazgo inspirador que genera confianza. No puede existir
Un líder que no genere confianza, porque no tiene ningún concepto de liderazgo. Confianza y confiable. Es confiable porque genera mucha confianza en su gente. Si yo me preocupo de cada uno en forma individualizada, si tengo esa capacidad de aglutinar a través de verdaderamente y genuinamente ser íntegro, estoy empezando a generar confianza en los demás. Cuando la confianza la manifiesto con esa con las interacciones con los demás en cada una de las interacciones, que tengo una visión que es comunicada, que es palpable, que es visible. Y no solamente tengo una visión, tengo conocimiento de para dónde vamos. Si tiene habilidades, dice que sean habilidades, dice ahí. ¿Cuáles habilidades? Habilidades de lo que usted requiera. Si usted es farmacéutico, y obviamente tiene muchas posibilidades de mostrar esas habilidades en las personas que le colaboren, si está en una farmacia, si está trabajando en una industria farmacéutica, pues las habilidades usted tiene que demostrar para ser competente ante sus clientes, llámese médicos o farmacias. Cuando hablamos de esto, de inspirar a los demás, se refiere a que, fíjense que yo necesito ahí necesito varios valores que aparezcan ahí para poder hacer verdaderamente y demostrar esas capacidades que tengo de poder liderar, entonces de inspirar. Yo inspiro a los demás si empiezo a mostrar algunas o la gran mayoría de esas cosas que están ahí. Y váyanse haciendo imagen de esto. ¿Será que yo no estoy todavía mostrando mucha pasión en lo que hago? Si usted trabaja en visita médica, un tema que dirigí muchísimos años, ¿cuál es la pasión que necesita ponerle hoy día? ¿Cuál es la energía que usted necesita para ponerle hoy día? ¿Se ve usted ahí en la calle como un líder? Fíjese, necesita que inspirar. Si sus acciones inspiran a las personas a soñar más, si sus acciones inspiran a las personas a soñar más, a aprender más, a ser más y convertirse en más, me refiero en mejores personas, entonces usted es un líder transformador. Tomen nota de esto. Si sus acciones inspiran a soñar más, a aprender más, soñar, aprender. Aprendo todos los días. Ustedes tienen una enorme posibilidad de aprendizaje de la gente con la que laboran. Hacer más, a convertirse en más o mejores personas. Entonces usted es un líder transformador. Muy bien. Espero que vayamos bien. Vamos midiendo también el factor tiempo. El plus en el liderazgo. ¿Cuál es el plus del liderazgo? La actitud. Porque yo si quiero decir lo anterior, si quiero lograr esto y si quiero inspirar y etcétera, necesito tener ¿qué? Actitud. Y este es un gran concepto y la actitud es un tema valórico. Si la tengo buena, la tengo mala, ¿cómo estoy en actitud? ¿Cuál es la actitud que pongo todos los días? ¿Es la actitud positiva, negativa? ¿Aglutino a las personas por mi actitud o más bien las disgrego por mi actitud? ¿Cuál es la actitud que usted tiene? El plus de liderazgo es la actitud, porque usted gana con la actitud positiva si lo pone en medio. Entonces, la actitud positiva es una forma de vida. Ya, aquí no vamos a hablar de la actitud positiva, podríamos tener una larga discusión, especialmente desde el punto de vista de neurociencia, de todo lo que genera. Sí podemos decir con propiedad de que genera endorfinas. Y ustedes sabrán que las endorfinas, esos neurotransmisores que nos llegan ahí a través de diferentes acciones que llevamos a cabo, nos mantienen en una actitud positiva, positiva y con un ánimo y un equilibrio emocional importante. El simple hecho de que tengamos una actitud positiva, de que generemos risas en mi ambiente, que me haga mis ejercicios, etcétera, genero esa endorfinación cerebral que me ayuda a estar bien. La actitud positiva por sí misma es sinónimo de esto que estoy diciendo. ¿Es algo contagioso o no? Cuando yo tengo una actitud positiva, puedo contagiar. También puedo contagiar si tengo una actitud negativa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Porque la actitud es copiable. Y es copiable por los demás. ¿Qué actitud pongo todos los días ante las personas que dirijo, que lidero? ¿Cuál es la actitud que llevo? Por la actitud ni siquiera tengo que decir que tengo buena o mala actitud. Se refleja en su corporalidad. Si la gente tiene neuronas espejo, leen qué está pasando con usted y su actitud, ¿verdad? No necesitamos decir muchas cosas para leer qué pasa con alguien. La actitud positiva, una forma de vida, es algo contagioso.
Y es contagioso porque, bueno, se copian estas cosas a través de ese famoso concepto de que no tiene nada de fama, que es pura ciencia, que es el concepto de las neuronas espejo. Inspiras a otros a alcanzar más juntos. Con esa actitud mejora la capacidad de crear más. Si usted lidera una organización, la actitud positiva va a ayudar a que la creatividad aflore, brote. Y la forma de hacerlo, aquí lo manifiesto, es cómo fomentar entonces el esfuerzo y la motivación de quien usted lidera. Cómo generar más compromiso de los demás y ante todo, compromiso personal. Cómo generar estrategias de automotivación, de sentirme bien conmigo mismo todos los días. Cómo generar mayor facilidad en el aprendizaje para aprender más, pensando en positivo. Y eso tiene que ver con la actitud que usted pone, la actitud que con la que usted se levanta día a día. ¿Cuál es la actitud con la que se levanta todos los días? Piense. Esto es parte del liderazgo de transformación. Hoy estamos hablando, y esto cuando estamos hablando de pensando en positivo, es porque ya sabemos perfectamente desde la neurociencia qué pasa con las personas que tienen pensamientos positivos o actitudes positivas diariamente versus las que no lo tienen. ¿Cómo es la vida de cada uno? De diferente. Entonces, el liderazgo es algo que cada uno lo va formando, lo va generando, se inicia con, no es transferible, el liderazgo no es que lo transfiero, puedo inspirar, puedo influenciar, puedo tener la actitud, pero el liderazgo no lo transfiero, yo soy el que lo ejerzo. Se inicia con el autoliderazgo. El autoliderazgo. El éxito va a venir por lo que usted sabe. Usted es el experto en farmacia, conoce todo lo que debe ocurrir en un nivel de trabajo que tiene, llámese farmacia, donde usted labore. Depende mucho el éxito de sus habilidades, de sus cualidades y depende de sus actitudes. El éxito está en función de cómo usted se autolidera, cómo maneja esos conocimientos, esas habilidades que usted tiene personales, cómo las pone en función de los demás esas cualidades. Entonces, y voy a mencionar así muy rápidamente este concepto de que en el cerebro de un líder, en el cerebro suyo, deben funcionar en óptimas condiciones las capacidades de concentración. Hoy hay demasiados distractores, de atención, de memoria y flexibilidad cognitiva de las que dependen estas funciones. Para que yo esté concentrado, atento, que tenga mi capacidad de recordación adecuada, tengo que estar bien conmigo mismo. Tengo que estar equilibrado emocionalmente. Incluso tengo que entrenarme para esto. Y muchas cosas a veces las vemos como muy simples, pero son las que nos ayudan a mejorar nuestra capacidad de concentración, de atención, de memoria, de flexibilidad cognitiva. Entrenamiento de la atención y el foco atencional. El simple hecho de que usted ahorita piense que mañana, cuando vaya a su lugar de trabajo, en el camino, empiece a ponerle más atención con su sistema perceptual, o sea, afine más, depure más sus sentidos. Los sentidos de la vista, de la audición, del olfato, del gusto, del tacto. Hay que afinarlos más para que logremos mejorar esa capacidad, esa flexibilidad cognitiva de la que estamos diciendo. Prestarle más atención. El foco atencional es que se concentra en ese cerebro que tenemos todos, está en función de cómo yo verdaderamente hago el esfuerzo de tener una atención concentrada, manejar mis emociones, que no me distraigan tantos distractores, que voy a prestar atención a lo que verdaderamente importa. Tiene que funcionar adecuadamente para que usted tome sus decisiones. Entonces, hoy día el autoliderazgo, esto es un gran tema, yo no me voy a meter a profundidad en él, es toda una clase de autoliderazgo emocional, es una cualidad clave de liderazgo transformacional. Si no lidero mis emociones, si no administro adecuadamente mis emociones, lo cual empieza desde que uno se despierta en el día, en la mañana, si no lo hago, difícilmente puedo liderar a los demás. Tengo que tener ese control de mí mismo, ese conocimiento de mí mismo. Su ausencia puede afectar no solo el desempeño de sus funciones ejecutivas, esas que le ayudan a usted a tomar decisiones, esas que usted ocupa desde su neocórtex general, tenerlo clarito para que pueda tomar decisiones, que pueda planificar adecuadamente en lo que tiene que hacer usted y su equipo de liderados, sino también esto afecta el rendimiento de los equipos de trabajo, cuyos integrantes deben ser seducidos y motivados por los líderes. Si usted no está bien de sus funciones ejecutivas,
porque está pasando una situación digamos, de desbalance emocional, no está bien consigo mismo, pues entonces tiene un efecto sobre esa capacidad de liderar. Lo que buscamos es cómo hago ese reconocimiento de las emociones, del autoliderazgo emocional, para que verdaderamente yo pueda ejercer eso cuando estoy ante mis dirigidos, ante los liderados. Y fíjense que y personalmente cómo afecta. Entonces yo le voy a decir aquí a usted, que me está escuchando, cómo potenciar esas habilidades clave del autoliderazgo emocional. ¿Cómo podría ser, qué puedo hacer yo para potenciar esas habilidades claves? Entonces puedo decirle que una de las primeras cosas que tiene que empezar uno a hacer para liderar a otros y liderarse a sí mismo es estar bien consigo mismo, estar en armonía con uno y por supuesto con los demás. Armonía con uno mismo. ¿Qué hago para mantener armonía conmigo mismo? Bueno, ¿qué tanto reflexiono en cómo estoy actuando? ¿Qué tanto me estoy dando cuenta de cuáles son las emociones que me embargan? ¿Qué tanto meditación estoy realizando? ¿Qué tanto ejercicio estoy? ¿Me está consumiendo el estrés, etcétera? Bueno, ¿qué tanto estoy haciendo por mí mismo lo que tengo que hacer? Superación del estrés, ya lo decíamos. Uno no puede estar en armonía si está viviendo un proceso de estrés. Ya sabemos que ese es cortisol excesivo en sangre, todos los efectos que tiene. ¿Cómo estoy conmigo mismo? ¿Cómo está mi armonía? ¿Estoy superando esos momentos de estrés que han sido como más frecuentes en los últimos tiempos? ¿Qué hago para superar el estrés? ¿Cómo me enfrento el estrés? Y muchas veces, ¿cómo enfrento el estrés laboral? Hábitos saludables para el cerebro. ¿Qué tanto estoy haciendo ejercicios físicos, ejercicios mentales, ejercicios emocionales? ¿Qué tanto estoy socializando? ¿Cómo está mi actitud? ¿Cómo está mi capacidad de ayudar a otros para que verdaderamente sentir yo gratitud también conmigo mismo? Hábitos saludables para el cerebro. Hay muchísimas cosas y una de ellas, precisamente lo que decía antes, no solo es el ejercicio físico, sino también el ejercicio mental. El despejar la mente significa que me voy a poner, voy a empezar a tener capacidad de meditación conmigo mismo. Las habilidades de comunicación. ¿Cómo me convierto en un líder transformacional si no soy capaz de tener y dominar mis capacidades de comunicación, si no escucho como debe ser, si no genero la empatía que debo de generar? Habilidades de comunicación, relaciones sociales positivas, decisiones acertadas. Y fíjense que dices relaciones sociales positivas. Estoy bien con mi grupo de amigos, mi grupo familiar, estoy en armonía, etcétera. Armonía con uno mismo y con los demás. Potenciar las habilidades de los demás. Esto es clave en el liderazgo actual. En ese liderazgo que mencionamos transformacional, hoy día es importante que usted empiece con usted mismo a liderar esas emociones. El fundamento del liderazgo es el carácter, sin duda alguna, el fundamento del liderazgo. Y fíjense, 4 temas importantes del líder. Los líderes exitosos aceptan las 4 dimensiones del carácter. Y fíjense que la primera es ser auténtico. Ya lo decíamos antes, tiene que ver con vivir una vida transparente. Usted es lo que muestra aquí y en cualquier lugar. Autogestión, lo que mencionaba hace unos minutos, tiene que ver con el carácter, identificar sus valores y cuáles límites no cruzará para mantenerse en el camino. ¿Cuáles límites no va a cruzar? ¿Cuáles son esos valores? Hoy día estamos viendo un rompimiento de valores impresionante a todo nivel en nuestro país. Entonces, esta autogestión es cómo está usted, cómo identifica usted esos valores y cuáles límites no cruzan. Algunos que están por ahí, en algunos casos que estamos viviendo, cruzaron todos los límites y entonces se perdió todo. Humildad. Humildad. Parte del carácter tiene que ver con la humildad. A nadie le gusta trabajar con un líder que se vanaglorie de sí mismo y trabaje solo para su propio beneficio. Ese es el estilo de liderazgo que mencionaba al principio, desde cuando empezábamos a hablar de liderazgo, hace rato. Ese estilo no consideraba el concepto de humildad. Pues no, el líder transformacional tiene que ver con ese carácter y ese carácter tiene que ver con ese sentido de trabajar con los demás, pensando no solamente en su beneficio, no, pensando en el beneficio de los demás también. ¿Qué valor les está agregando usted a los demás?
Y ahí viene, ¿qué valor nos posibilita el carácter? Nos empodera para hacer lo correcto ante el temor, la fatiga, la incertidumbre. Si usted tiene un código de valores inviolables, va por buen camino, porque el valor, los valores que usted maneje lo posibilitan para ejercer un liderazgo inspirador de influencia transformacional. El resultado de desarrollar un carácter firme, el carácter lo hace más grande por dentro que por fuera. Y el resultado de desarrollar un carácter firme por dentro es el respeto a uno mismo, el cual no viene de los logros, sino de hacer las cosas en formas correctas. Las decisiones que tome son fundamentales. Entonces, decíamos el carácter. Recuerden que menciono el carácter, voy a volverlo a poner como el fundamento del liderazgo. Es clave su carácter y para eso le mostraba 4 cosas importantísimas: autenticidad, la autogestión, usted mismo, la humildad y el valor. ¿Qué valores, qué código de valores son los que lo caracterizan? Y luego entramos al corazón del liderazgo, el corazón del liderazgo. Servir a las personas, servir a los demás. Y aquí no voy a extenderme mucho, está clarito el mensaje. Aquí lo que hay una frase importantísima al otro lado del liderazgo en ese libro de Eugene Heiberger. Dice, el verdadero líder sirve a la gente, sirve a sus mejores intereses y al hacerlo no siempre será popular, quizás no impresione. Sin embargo, como los verdaderos líderes están motivados por una amorosa preocupación en vez de un deseo de gloria personal, están dispuestos a pagar el precio. Esto sí es un cambio importantísimo en el concepto de liderazgo y esto viene de lo que John Maxwell nos dice, sin duda alguna, que el corazón del liderazgo es servir a los demás. Si usted piensa que está para servirse y no servir, está equivocado en el camino. El líder actual sirve a los demás, no se sirve de los demás. Sirve a la gente. Es el que verdaderamente se caracteriza, inspira por esa capacidad de servir a los demás. No podemos pensar que hay un líder en el liderazgo transformador sin que el concepto de servicio esté de por medio. ¿Qué tanto sirvo a los demás? Los líderes se distinguen en tiempos difíciles, esto sin duda alguna. ¿Por qué? En estas, y ustedes lo sabrán, ¿no? Las decisiones difíciles demandan de riesgo. Los líderes, verdaderamente, cuando las cosas están en calma, no se notan tanto. Cuando las cosas están turbulentas, se distinguen. ¿Por qué? Porque tienen que tomar decisiones. Y esto demanda a veces correr riesgos, que pueden ser riesgos pequeños o pueden ser riesgos grandes. Pero si no corro el riesgo, no me caracterizo, no genero cambio. Porque una decisión difícil trae consigo una batalla interna. Hoy, en estos tiempos, los líderes tienen que tomar riesgos y las decisiones difíciles traen consigo el conocerse, ese autoliderazgo que mencionaba antes, esto que les decía. Y entonces vamos a entrar a un concepto importante. Cuando hablamos de autoliderazgo emocional, hoy día en las organizaciones y hoy día no podemos aislar el concepto de endocalidad del concepto de liderazgo transformacional. De esto que estamos hablando, claves en el liderazgo, endocalidad. Si quieren aprender más de esto, a ese Ken O'Donnell es el escritor que se caracteriza por haber puesto esto en la palestra, es actuar, dice, con orientación en valores humanos superadores de las circunstancias, tareas y metas parciales. Actuar con orientación, cuentan más las personas que todo lo demás. Las personas son las importantes, dice acá. Entonces, la endocalidad, ya deben de estar pensando, como buenos farmacéuticos, habla de endo. Entonces, endocalidad es que viene de adentro, ¿no? Calidad de adentro hacia afuera. Es un estado de bienestar interior que puede ser generado por uno mismo. La calidad interior, ese bienestar interior, usted es responsable de generarlo por usted mismo. Y entonces el líder transformador que no entiende este concepto, piensa que es culpa de los demás todo, no se preocupa de sí mismo. La preocupación parte de cómo usted se autolidera, de qué tanto usted está mostrando a los demás esa calidad que nace desde adentro basado en esos valores que les he estado mencionando. Entonces, la calidad de adentro hacia afuera está estrechamente ligada a valores humanos trascendentes, repercute en el rendimiento del equipo que usted trabaja, en su propio rendimiento y en la excelencia en el trabajo.
y genera relaciones interpersonales positivas y de alta calidad de vida. Fíjense las cosas que tiene que ver con el liderazgo transformacional, valores humanos, repercute en el rendimiento y en la excelencia de lograr las cosas a través de relaciones interpersonales positivas con alto nivel de calidad. Hoy estamos llegando a un mundo en que las organizaciones están preocupadísimas por este concepto, tanto así que bueno, ya vimos lo que pasó en las Olimpiadas cuando se habló del tema de la salud mental. Pues las organizaciones estamos, diríamos, con una arista en ese mismo trance, para allá vamos, pensando en la necesidad de alta calidad de vida de quienes componen la organización. Y el líder es parte responsable a través de demostrar esto, y por eso hoy hablamos de endocalidad en el liderazgo. Cuando no hay, el malestar interior irradia en todas partes. Cuando usted no está bien internamente, irradia en todas direcciones, contamina, contaminando mente, cuerpo y cerebro con emociones negativas. Ojalá que no les pase. Es terrible cuando vemos que las personas están sintiéndose así. Lo que decimos, de lo que estamos hablando de endocalidad es principalmente calidad interna, calidad interior. Eso implica estar bien, sentirse bien, relacionarse bien. Fíjense en esas cosas, estudiar bien, trabajar bien. Si todo está bien, qué lindo tener un lugar de trabajo donde estamos bien, nos sentimos bien, nos relacionamos tan bien que nos hace sentir mejor todavía. Estudiamos, fíjense, de hablar de estudiar, estudiar bien, ¿estudiar qué? Nos estudiamos unos a otros, estudiamos las cosas que tenemos que hacer, trabajamos bien. Ese es el ambiente que está hoy día necesitándose en todas las organizaciones, y la endocalidad, que tiene que ver con la calidad suya de adentro hacia afuera, es esa revolución orientada a la humanización. El liderazgo se ha vuelto totalmente, y en las organizaciones hoy día el liderazgo es humanístico. Irradia positivamente en todas las direcciones, es una aspiración global que incorpora el componente humano, permea y está vigente en nuestros trabajos. Eso es lo que esperamos, que permee y que esté vigente en los trabajos. Pero esto requiere reflexionar sobre usted mismo. Esto demanda que usted hoy día, ojalá que esta noche le haya quedado el mensaje de que tengo que preocuparme de mí mismo primero para poder estar bien hacia afuera. Tengo que estar bien adentro, incorporando valores que mejoren mi existencia y de las personas de nuestro entorno. Ver el mundo desde una perspectiva humana. Los líderes antes veían el mundo de una perspectiva empresarial, dentro de una idea de negocios, dentro de una economía laboral. No se veía, no se le daba la relevancia a este concepto de la perspectiva humana. Hoy día las cosas han cambiado, las claves de liderazgo están fundamentadas en volvernos más humanos, y que con eso estamos diciendo esa calidad interna me permite generar calidad externa hacia afuera. Y entonces tenemos organizaciones donde lo que más priva, por eso hoy día se habla de medir la felicidad en las organizaciones. Hay mediciones de felicidad. Un amigo nuestro, un amigo mío en Colombia ha generado un índice de la felicidad en las organizaciones y está trabajando con las organizaciones para determinar el índice de la felicidad, no solo en las organizaciones, sino cómo esto impacta en los clientes, aquellos que tienen que ver con el tema del cliente. Hoy día se puede medir la felicidad en el cliente, pero tiene que ver con la calidad, tiene que ver con esto que estoy diciendo, de cómo medimos la felicidad en el lugar de trabajo. Se mide a través de las personas, a través de lo que piensan las personas, a través de cómo viven. Y es posible hacerlo, ¿sí? Existen índices para hacerlo. La endocalidad se origina en el ser humano. Se potencia desde adentro hacia afuera y fluye como fuerza interior que lleva a hombres y mujeres a la autorrealización, a una vida más plena, un cerebro más feliz, y es un cerebro más productivo. Si usted no es feliz, si vive estresado, difícilmente será productivo. Pero fíjense que está el concepto de felicidad dentro de las organizaciones. Aquí estoy hablando de liderazgo en las organizaciones. Partiendo del autoliderazgo personal, si usted es feliz, probablemente irradia hacia afuera esa felicidad. Entonces, que ya para finalizar esto, yo los tips típicos que acostumbro dar para que tengamos ese cerebro atento, concentrado, joven, feliz, saludable. Una cosa es la edad cronológica y otra es la edad de nuestro cerebro. Pues hay que tomar partido en cómo lograr seguir siendo muy joven de ahí, de ese centro motor. Y entonces, para que uno lidere hoy día en forma eficiente, ese liderazgo transformacional que inspira,
que verdaderamente genera influencia en los demás, haga cosas que le caractericen a usted y que entonces la disciplina que usted aplique en ir a un gimnasio cerebral haciendo cosas relacionadas con la habilidad de desarrollar más esas neuronas, ir al gimnasio general. En gimnasio cerebral hay muchos libros que hablan de eso. Yo en particular soy parte de una organización que es la de Néstor Braidot, y hacemos un programa intenso de gimnasia cerebral, Brain Gym, existe. Alimentarse en forma adecuada, practicar deportes y actividades aeróbicas. Recuerden, y ustedes lo saben, que, que el deporte y las actividades aeróbicas no es solamente para mantener nuestro físico bien, es para mantener de aquí arriba mejor aún, a través de la BDNF que se genera y que va a generar esos neurotransmisores que me ayudan a estar bien. Salir de la rutina. Las rutinas agotan, por eso hay que estar cambiando. Una de las cosas de mejorar nuestra capacidad de percepción es cambiar las rutas de salida. Si a usted le toca salir a trabajar a la calle, cambie las rutas. El simple hecho de que cambie esas rutas ya está generando algo en esas neuronas. A ver, en esas pistas neuronales. Hacer cosas diferentes. Viajar. Pero haga cosas distintas. Evite el estrés. Uf, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil para muchos. Para mí no es difícil porque, bueno, sí logro dominar el estrés, y en las épocas de mucho estrés laboral, cuando lo estuve en algún momento dado en este país o en otros países, tuve la oportunidad, por suerte, de siempre tener un poco de dominio de esto. No fumar, híjole, eso ni lo menciono, porque evitar los apagones emocionales. ¿Cómo está sintiéndose usted consigo mismo? ¿Cómo están sus relaciones con los demás? Evitar los apagones emocionales. Dormir bien se necesita para reestructurar nuevamente esas neuronas. Aprender cosas nuevas. Ustedes tienen una enorme posición como farmacéuticos. Siempre están en un constante aprendizaje. Este mes están en un proceso de aprendizaje por ser el mes. Y entonces, aprender cosas nuevas, ¿para qué? Para que usted esté ejercitando ese gimnasio de cerebral que decíamos, esté ejercitando, pero también que le sirva para irradiar hacia afuera. El aprendizaje de nuevas cosas lo hacen a usted más fuerte, más sólido. Divertirse, socializar, divertirse es importante. Bueno, esos son algunos de los muchísimos tips que pudiésemos dar en relación a esto. Sí me gustaría no quitarles más el tiempo de esta parte para ver si logramos y comentarles algo en relación, a ver, todo eso que usted ha dicho qué interesante. Yo lo hablo porque lo vivo y lo he vivido durante mucho tiempo. Soy miembro, después de haberme retirado de las empresas farmacéuticas, yo me he certificado como coach en varias instancias, y una de ellas es en la fundación de John Maxwell. John Maxwell está allá pues en Estados Unidos, y él hizo una donación importante en el país a través de un programa justamente de transformación. La transformación, y este programa que lo ha asumido una fundación, la Fundación Mejoremos Costa Rica, que es sin fines de lucro, pues tiene un programa donado por esta organización que siempre está buscando la transformación. Es un programa de liderazgo con valores. Entonces, para que nosotros pudiésemos evidenciar eso que estoy diciendo y de que no se quede con puras palabras e intenciones, a mí me gustaría hacer una experiencia con ustedes con este programa de liderazgo en valores o habilidades blandas. Eso que ustedes ven ahí así se llama el programa Transformación Costa Rica. La transformación está en mí, es el logo, porque si no me transformo yo, difícilmente podré transformar a los demás. ¿En qué consiste? El sistema de transformación Costa Rica está basado en mesas redondas para la transformación. Voy a ver si se logra visualizar ahí. Ese es el título del material, Mesas Redondas de la Transformación. Me gustaría a mí hacer una práctica de cómo se maneja una mesa redonda de transformación. ¿Para qué? Para lograr incentivarlos, tal vez, quizás generar esta instancia motivacional de que ustedes quieran decir, bueno, ¿cómo aplico yo esto que se dijo hoy? ¿Para cómo lo transformo en valores, en algo valioso? Y hay formas prácticas. La forma más práctica de transformar, de generar ese liderazgo transformador, es haciendo una práctica de los valores que uno tiene.
Y esa práctica se maneja a través de este programa, que es un programa muy, pero muy interesante, generado y que es gratuito para todo el mundo. Yo sé que el Este, colegio... perdón, don Roy, una preguntita. Tenemos dos consultas en la sesión de preguntas y Ah, respuestas. pero perfecto. ¿Las abordamos ahorita o usted prefiere al final de la...? No, voy a quitar el compartir y las abordamos de inmediato. Perfecto. Dice la primera, ¿cómo liderar a personas que tienen resistencia al cambio? Ah, eso es lo más común que existe hoy día, ¿no? Porque, a ver, hay gente que del todo el cambio se lo está consumiendo. No tienen esa capacidad de resiliencia, de adaptación al cambio. Y es un trabajo, porque la forma de liderar a la gente que es resistente, a ver, es todo un proceso. Recuerde que las personas tienen emociones, igual que usted. Cuando la gente está resistente es porque las emociones la están comiendo, se la están embargando. Si yo tengo un equipo, puedo trabajar en equipo, pero si tengo a personas muy identificadas, tengo que trabajar con ellas para ver qué son las emociones que le están generando esa resistencia. ¿Cuáles las emociones me refiero a cuáles, qué se está sufriendo? ¿Temor? ¿Incertidumbre? ¿Angustia? O ya se convirtió en pánico aquello, o en cuáles son esas emociones. Y para eso, mi recomendación, yo no puedo dejar de pensar en el líder que no sepa manejar sesiones de coaching. Creo que el coaching es importante aquí, pero para eso tengo que individualizar, tengo que traer a la persona, sentarla conmigo y a través de preguntarle cuáles son esas emociones que la están embargando, determinar cuáles son esas emociones. A veces tenemos un temor infundado absolutamente y me resisto al cambio por el temor. El cambio me está generando temor de que yo pierda mi empleo, el cambio me está generando, etcétera. Entonces, ¿qué debo hacer? Individualizar. Individualizar, reconocer cuáles son las emociones de estas personas a través de una interacción, destinar tiempo a la persona. Cuando estamos hablando de que humanicemos es, me voy a dedicar un rato a esta persona para entenderla, comprenderla, generarle la empatía que necesita para que salga de ese bache. Cuando decimos bache, es un bache. Cuando se hacen cambios en organizaciones, inmediatamente se genera un bache. Y ese bache hay que sacarlo a través del liderazgo, a través del coaching, a través de hacerle ver a la gente el valor del cambio. El valor me refiero a qué cosas hay después del cambio, qué más hay en ese cambio. El cambio no está para perjudicar, sino más bien qué podemos hacer a favor de él. Y ver cómo se motivan a que verdaderamente se abran y vean que la situación a lo mejor que estaban viviendo internamente no es tan grave. Pero para esto se requiere ese tiempo, requiere de que usted dedique tiempo a trabajar individualizado, a trabajar con cada una de las personas, porque saben que uno puede hablar de las emociones, pero cada quien tiene grados de emociones y cada quien sufre emociones distintas. Lo que les puede estar afectando a uno no es igual para todos y en diferentes grados, porque cada quien es individual, es independiente, tiene su propio cerebro. Pues yo recomiendo sentarse con las personas, generar una instancia y empezar a trabajar con estas personas para reconocer eso y hacerles ver qué hay detrás del cambio, qué hay después del cambio, qué beneficios se pueden encontrar después de ese cambio. Es la única forma, porque pensar en que yo a un equipo lo voy a meter y aquí se hace así, así, y el cambio está y no lo podemos evitar, no es funcional hoy día. De pronto se pierde gente más bien con eso. Se puede generar más bien más caos en una organización cuando generalizamos esto y minimizamos la importancia que tiene en forma individualizada el cambio en cada uno. El cambio cada uno lo ve distinto. Yo para mí este cambio pandémico ha sido fabuloso porque he tenido necesidad de aprender muchísimas cosas y de dar muchísimas cosas. No todo el mundo lo ve así. Entonces tenemos que individualizar el tema con la persona que corresponda. Y gracias por la pregunta, porque precisamente a eso se refiere cuando hablamos de transformación, cómo liderar con un proceso de transformación y a eso se refiere con el tema valórico. Porque en una conversación con alguien de pronto pueden brotar qué valores son los que están sintiendo amenazadas las personas. Pero eso ocurre toda vez que las emociones me estén embargando. La gente no se resiste al cambio si no es porque las emociones lo están embargando. El temor, la incertidumbre, la duda, el estrés, el agotamiento, es la angustia, las está viviendo. De pronto la ira,
hasta la ira sale, qué sé yo. Hay gente que ve aquello desafiante y entonces brota. Y cuando tenemos esas condiciones emocionales negativas, difícilmente pueden solas salir de ahí. De pronto esas conversaciones que se requieren, esas conversaciones con las personas que están así, pueden ser la solución que la misma persona estaba esperando. Esas conversaciones, llamémosle sesiones de coaching, pero simplemente conversaciones entre líder y liderado. ¿Qué más? Gracias, don Roy. Aquí hay otra consulta. Dicen, le pregunta a otro colega que usted ha hablado de liderazgo desde una perspectiva jerárquica, pero que le gustaría que tocara el tema de liderazgo sin importar la posición de la persona. Que, a ver, que desde un punto de vista, he visto de jerarquía, liderazgo desde el punto de vista jerárquico, sí, por organizaciones. Me gustaría tocar el tema de liderazgo sin importar el liderazgo como persona, como individuos, como seres humanos. Por eso hablaba del autoliderazgo emocional, por eso conversaba un poco de ver que si no tengo gente con quien dirigir, ¿cómo me lidero a mí mismo? Bueno, ese liderazgo emocional, ese autoliderazgo emocional lo tocamos un poquito. Tiene que ver qué hace usted para terapiarse usted mismo, cómo se lideran esas emociones usted mismo, ¿no? Y en esto del liderazgo de las emociones, ahí hay esa última slide que yo les dejaba, hay algunas de las recomendaciones para lograr ese autoliderazgo emocional, porque el liderarse a sí mismo quizás es la parte más importante de todo el liderazgo. Si yo no estoy controlando, manejando mis emociones, difícilmente podré liderar a otros. Si no tengo el control de mis emociones, si no manejo cómo reacciono ante tales circunstancias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dominarnos a nosotros mismos, reconocer nuestras emociones. ¿Qué se hace? Normalmente, lo que hemos aprendido a través del tiempo es que, y lo que hemos estado metidos en gimnasios del cerebro y demás, la primera recomendación del autoliderazgo emocional es empezar a generar, esto sí sería convertirse en una rutina de la meditación. Yo no necesito tener meditaciones de 30 minutos, no. Yo medito todos los días de 10 a 15 minutos. Y la meditación es al iniciar el día y puedo tener otra al finalizar el día. ¿Y qué me genera la meditación? Practíquenlo. Con el tiempo, ¿qué es lo que le va a generar? ¿Qué es lo que le genera la meditación al cerebro? ¿En qué se está convirtiendo usted? Cuando usted empieza a meditar, se va a dar cuenta de cómo va a empezar a generar más control de sus emociones, sin duda alguna, más capacidad de aprendizaje, de innovación. La meditación por sí misma, esa paz mental que usted le está generando, le va a ayudar a la toma de decisiones, está fortaleciendo usted ese centro de atencional. Y entonces, ¿cómo me concentro más? ¿Cómo logro dominarme a mí mismo estas emociones? Cuando uno tiene la capacidad de meditar y hacer ejercicios de respiración y etcétera, logra descifrar muchísimas cosas en las que se enfrenta. Ese liderazgo emocional es fundamental. Para lograrlo necesita ejercitarse. ¿Cómo? Ya dijimos algunas de las cosas, una de ellas y fundamental, incluso meditaciones de resignificación, resignificar los problemas que tiene y convertirlos, ¿qué aprendí de ahí? Resignificar significa que yo al final del día me siento conmigo mismo y según estuviera el día, me planteo las cosas que me pasaron y en vez de verlas como dificultosas, hago un repaso de aquellas y digo, ¿qué aprendí de ellas? ¿Qué me enseñó este día? Es resignificarlas, las voy a ver como actitud positiva después de resignificarlas. La meditación de resignificación es muy interesante por las noches. Entonces, ese tipo de cosas. Ejercicio físico, sin duda alguna. No podemos estar sin él. Divertirse, cuando hablamos de divertirse suena mucho, ¿verdad? Pero ¿cómo yo ayudo a mi estabilidad emocional si no escucho música? La música es un buen aliado de todo esto. ¿Cómo me ayudo a mí mismo si no practico verdaderamente el socializar con los demás, el convivir con los demás, el estar en familia, el agradecimiento, esa espiritualidad que usted tenga? ¿Qué tan agradecido hace usted? ¿Qué hace usted para agradecer a lo que tiene? Y todas estas pequeñas cosas, y es muchísima, es muy larga la lista, de hecho tenemos toda una grilla de ejercicios posibles. ¿Qué hace uno con ello? Bueno, con el tiempo se va dando cuenta que se le están facilitando la toma de decisiones, con el tiempo se va dando cuenta de que está siendo mucho más activo,
mucho más concentrado, le está prestando atención a detalles que antes no veía. Y entonces el liderazgo emocional es el liderazgo del manejo de sus propias emociones a través de esos ejercicios que estoy diciendo, a través de ejercicios de respiración. Si nada más interesante cuando uno tenga una decisión importante que es que tomar y rápida de tomar, que respirar, darse el tiempo y de responder habiendo contado hasta tres con su respiración, tres, uno, dos, tres, y etcétera. Pequeñas cosas que hacen el cambio en la forma como actuamos. Ese concepto de sí, yo lidero a otros, lo que hemos dicho es fundamentado ahí, pero también tengo que partir y yo creo que el corazón, como decíamos antes, de servir a los demás, el corazón de liderazgo, sin embargo, el concepto es qué tanto estoy por eso hablamos de endocalidad, de adentro hacia afuera, cómo estoy conmigo mismo. Y de ahí es donde parte el liderazgo hoy día. El liderazgo transformador tiene que ver con eso. Y tiene que ver cómo genero yo esa actitud compasiva hacia los demás. Ya hoy día se está hablando del liderazgo compasivo. Yo me quedo con el transformador y podría decir que el paso siguiente es el trascendente, el que verdaderamente impacta genuinamente en todas las demás personas. Pero me voy a quedar con el transformador por ahora. Y esa sería una posibilidad, el liderazgo, el autoliderazgo personal. Es una muy buena pregunta. ¿Qué más, doctora? Muchas gracias. Hay otra consulta de una colega que dice, ¿cómo ayudar a personas que son individualistas y tienen liderazgo pero no lo comparten? O sea, ¿tienen posiciones de liderazgo o son individualistas? Dice que personas que son individualistas, que tienen liderazgo pero que no lo comparten. Ajá, no comparten tienen liderazgo. Sí, pero no lo comparten, dice. O sea, cuando habla de que tienen liderazgo, habría que preguntar si son individualistas, es como muy difícil decir, yo soy un individualista y soy líder. Bueno, sí, claro, es un líder que tiene una posición de liderazgo, pero es al mismo tiempo individualista. Ya decíamos temprano que va en contra absolutamente. Hoy en día ese liderazgo en no participativo, donde no me abro a los demás, donde las puertas están cerradas, aquel concepto de que las puertas están abiertas, sí, pero no me fijo en quién pasa. Miren, el individualismo va en contra del concepto que estamos diciendo. Si yo soy un individualista, me aferro a mí mismo y estoy teniendo una dificultad conmigo mismo por ese individualismo. No quiero y no tengo liderazgo y no sé si tengo liderazgo siendo tan individualista. Me cuesta pensar en alguien individualista hoy día que tenga liderazgo. Claro que hay un montón de gente en organizaciones de todo tipo donde hay líderes absolutamente individualistas y son teóricamente líderes. Es líder de posición. Tienen la posición, pero no lideran, no influencian, no inspiran, no son capaces de mostrar el camino a los demás, no le agregan valor a los demás. Entonces, ¿cómo ayudar a personas que son individualistas? Es que las personas tienen que hacer su propia conciencia de ese individualismo. Y si tengo un liderazgo así, sin duda alguna, me está costando ser un líder. No puedo pensar en que sea un líder que sea individualista, porque si no comparto con los demás, con los liderados, y tengo una posición de líder, pues está en una posición que quizás no le esté agregando valor a los demás. Está faltando un poco, un poco no, está faltando en todo al concepto de que estamos hablando acá de liderazgo. ¿Cómo ayudarle? La mejor forma de esto es hacer que la persona, primero hay que generar conciencia. ¿Cómo generamos conciencia en las personas? ¿Cómo hacer que esta persona genere conciencia de la importancia que tiene de que el individualismo va en contra del liderazgo que hoy estamos hablando? Y esa conciencia solo puede hacerla la misma persona a través de conversación, sí, a través del coaching, etcétera, pero eh, ese individualismo no calza ahí. Ahora, ¿cómo ayudarle? Es decir, la forma de ayudarle volvemos a lo mismo, tenemos que conversar con las personas para poder lograr ver cuáles son las creencias que lo limitan. ¿Por qué es que se vuelve individualista? ¿Por qué es que es individualista? ¿Qué es lo que lo limita a abrirse? ¿Cuáles son las limitantes que está teniendo? Y para eso pues se requiere, diríamos que trabajar con la persona para poder abrirlo a que pueda descubrirse a sí misma a través de un proceso, ¿verdad? Acá tenemos otra consulta. Muchas gracias, don Roy. ¿Cómo lidiar con un jefe, no con un líder? Bueno, que pregunta, efectivamente, y es como que la más común, diría yo, ¿verdad? ¿Cómo lidiar con un jefe?
A ver, todavía existen muchísimos jefes. Si no quiere tener problemas y perder su trabajo, va a tener que lidiar con el jefe, ¿no? Y es que abunda muchísimo todavía en las organizaciones los conceptos de liderazgo antiguo, el liderazgo posicional, volvemos a la base. Es el jefe, tiene una posición, lo cual significa que ejerce un liderazgo posicional, la base. Y si lidia con un jefe que es un jefe posicional, eh, es muy difícil que si la persona, si esa jefatura no muestra las cosas que dijimos antes de que es un líder inspirador, que puede generar influencia, que es una persona disciplinada, que lidera con valores, y aquí estamos concentrando todo el concepto valórico. Cuando hablo de liderazgo, es que tenemos que asociar el concepto de valor. Entonces, ¿cómo liderar con un jefe? A ver, si no tienes más remedio y quedarte ahí o irte de ahí. Lo que sí es cierto es que las jefaturas que no han evolucionado siguen teniendo una posición y usted, si usted es liderado o por lo menos es jefiado por estas personas, va a tener que seguir haciendo lo que estas personas digan. La mejor forma es salirse del camino de personas así. No es tan fácil, es fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo. Abundan, sí abundan, desafortunadamente, porque no todo el mundo avanza en el concepto de liderazgo actual, no todo el mundo aprende de liderazgo como hoy día se maneja en las organizaciones. Hoy se está hablando del liderazgo humanístico, se está hablando mucho de gerencia de la felicidad en las organizaciones, justamente pensando en todo eso contrario a lo que están consultando, en no tener jefaturas, sino líderes transformacionales, líderes que sirven a los demás, líderes que desarrollan a los demás, que individualizan a las personas. Y de eso se trata. Ahora, un jefe difícilmente, si no tiene el concepto de que lidera para influenciar, para inspirar, para generar, para tener una visión y que lo sigan, va a seguir, lo van a tener que seguir, pero por la posición. Es el jefe. Y por posición seguirá siendo lo mismo antiguo, ¿verdad? No ha evolucionado. Ahora, ¿cómo lidiar con eso? Acepte, tome, que el jefe es el que toma las decisiones, y no hay más remedio. Siga la toma de decisiones de los jefes. Es el que toma decisiones. Si no tiene usted oportunidad de tomar decisiones, el jefe seguirá tomándolas y en contra de, qué sé yo, del ambiente, del clima organizacional, llámele como usted quiera. Desafortunadamente existen muchos casos así, donde los climas organizacionales son un poco patéticos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, buscar camino por otro lado, consciente de que puede ser que existan posibilidades de mejores situaciones en otros sitios, porque sí está evolucionando esto en las empresas. ¿Qué más? Sí, hay otra. Dice que, bueno, usted había comentado que como líder se debe de servir, que a qué se Correcto. refiere exactamente con servir y aclara, ¿se le entrega el pescado o se le enseña a pescar a la Se le persona? enseña a pescar en primer lugar. Sí, decíamos que, y una de las láminas hablaba claramente de que hay que crear instancias precisamente en ese sentido, para enseñarle a pescar. Cuando hablamos de liderazgo transformador, hablamos de eso, de qué cosas usted como líder está haciendo para que su equipo crezca, que no le tenga el miedo al crecimiento de las personas que lidera, que precisamente esas son las que lo empujan hacia arriba. Entonces, para esto hay que crear las cosas. Una de las condiciones del liderazgo transformacional es que existan condiciones en la organización para que se puedan generar instancias de crecimiento en los demás, instancias de desarrollo en los demás. Y sí es cierto que hay gente que no, o sea, vamos a encontrar los casos en que no existen en organizaciones ninguna posibilidad de crecimiento porque no hay instancias. Si usted lidera un grupo de cualquier índole, haga que la gente aprenda continuamente, que desafíen las cosas como las están haciendo hoy día. Y generar ese desafío es aceptar también que se puedan equivocar. Entonces, cuando hablamos de este liderazgo que estamos diciendo, se refiere a eso. Se refiere a cómo en la organización tenemos que generar instancias para que la gente pueda tener la oportunidad de mostrarse, de no tener temor a decir, me gustaría proponer tal cosa y que entonces se le acepte aquello. Y que entonces, y si no funcionó, no funcionó, pero que no lo dejen de intentar. Ese es el gran tema. En las empresas nos cuesta pensar siempre en que las ideas de los demás, miren, las ideas de los demás son demasiado valiosas.
No podemos despreciar las ideas de los demás. Lo que pasa es que, bueno, cuando el liderazgo no está actualizado, no dejan que los demás actúen. O cuando las organizaciones son muy rígidas, que de pronto no se genera un ambiente en donde se proponen cosas diferentes, donde pasamos por las rutinas, donde el trabajo se vuelve aburrido. Y si hay algo que desmotiva a las organizaciones, es precisamente la rutina, el trabajo rutinario de hacer siempre lo mismo. Y vamos a decir, bueno, vamos a decir que es que tenemos que hacer siempre lo mismo porque así está configurado, no tenemos otra forma. Pues sí, desafortunadamente así es en muchas organizaciones. Aún dentro de esas organizaciones rígidas, de muchos procesos rígidos, hay posibilidades de hacer cosas diferentes, sin romper lo que se tenga que romper. Como decía bien el libro, si no está roto, rómpalo, sí, pero hay que tener los cuidados hoy día de si estamos con jefaturas que si está roto me rompen a mí, no, entonces la situación no está abierta, no se abre. ¿Cómo lograrlo? Haciendo instancias para que la gente realmente aprenda, para que la gente se desarrolle, para que la gente tenga la confianza de poder sugerir, de poder incitar a cambios en la organización, en hacer las cosas diferentes, salirse de las rutinas. Para eso necesita que el líder esté abierto a tales circunstancias. ¿Se dan cuenta de cómo servimos a los demás? Servimos a través del crecimiento de los otros. Le estoy ayudando a que piensen más por sí mismos. Cuando yo le apago el cerebro a los demás, no permitiéndoles que propongan nada, estoy siendo un líder totalmente nefasto, ¿verdad? Si hay algo importante en una organización es la capacidad de lograr que la gente se abra y pueda proponer cosas por la organización, cosas en las cuales no se le impida, más bien, al contrario, más bien que se fomente el concepto. Pero usted como líder, si lidera de todas formas en una organización de cualquier índole, busque la forma, las instancias de aprendizaje, las instancias de desarrollo, que se aprendan nuevas cosas. El farmacéutico, por ejemplo, que enseña a las personas a no inventarse lo que no pueden inventar en un mostrador, pero sí que aprendan a través de todo ese conocimiento que tiene. Eso sería una forma de liderar, servir a los demás liderando. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dicen, ¿cómo estimular la endocalidad si mis valores, mi neurocognición y mis relaciones personales han sido influenciadas por un contexto adverso durante mucho tiempo? Por ejemplo, endeudamiento, barrio peligroso, asaltos, maltrato laboral. Wow, para ver, mis valores. ¿Cómo Ajá, estimular la endocalidad en personas que han tenido situaciones, digamos, como que de entorno adverso? ajá. Sí, mis relaciones personales han sido influenciadas, ahora sí logré leerlas ya. Durante mucho ejemplo, deudas, barrios peligrosos, asaltos, maltrato, wow. ¿Cómo estimular la endocalidad? Fíjense que cuando estamos hablando de endocalidad, estamos hablando de mí mismo, de lo que tengo adentro, ¿verdad? ¿Cómo estimular la endocalidad en una organización? Endocalidad parte de adentro hacia afuera. Si mis valores, mi neurocognición y mis relaciones no han sido influenciadas, si siguen esas relaciones influenciadas por un contexto adverso, si todavía están así, la única forma es cambiar el contexto adverso. Y para eso no es un tema que, claro que sí está influenciado por eso, digamos, sus valores pueden estar influenciados por aquello. Pues sí, la calidad que usted tiene está influenciada por aquello, sí. Ahora, ¿qué significa eso? Que usted tiene una gran necesidad de hacer un cambio dentro de usted mismo o usted misma. ¿Cómo estimular si mis valores están condicionados por aquello? Bueno, tengo que hacer un cambio. Precisamente por eso es que se utiliza las sesiones, las clásicas sesiones de coaching para ver qué es lo que hay allá adentro, o qué sé yo, si no es coaching, pues sería algo el psicólogo. Estoy hablando del coach que logra hacer que las personas logren descubrirse qué es lo que les está generando esa barrera, porque ha sido influenciado, porque no hay duda de que todos hemos sido influenciados por todo ese entorno que trajimos desde tempranas edades. Mis valores se condicionan por eso. Ahora, eso no significa que yo no pueda hacer cambio. Si yo mismo me resisto a que no puedo cambiar porque así me criaron, porque así me educaron, no estoy siendo consciente de la necesidad de un cambio en mí mismo. Yo tengo que generar esa conciencia, hasta que no sea consciente, generar ese cambio dentro de mí, no voy a poder salir de esa situación.
La calidad de los valores se condicionan, sí, precisamente por eso. Y por eso que tenemos que estar actualizándonos en estas cosas para ver en qué medida puedo yo, con mis propios recursos, hacer un cambio, hacer un reconocimiento. Para eso tengo que hacer conciencia de qué cosas debo de cambiar para dejar ese pasado y hacer que mis valores cambien. Fíjense, la práctica qué interesante esa pregunta, porque es profunda. Esa práctica que decía, la práctica de usar la herramienta de transformación, del programa de transformación Costa Rica, puede ser una forma. Cuando usted descubra que el valor tal, qué sé yo, vamos a hablar del valor responsabilidad. Me condicionaron porque mi responsabilidad, yo no soy tan responsable y mi responsabilidad. Bueno, precisamente el llevar a cabo una mesa redonda de transformación a través de este programa que estamos diciendo que es fundamental llevarlo a cabo, ese programa de transformación le va a hacer a usted ver la necesidad de acciones concretas para que usted cambie. ¿En qué sentido? Bueno, ahí lo que le va a decir es cómo está en su grado de responsabilidad. Mídaselo, ¿cómo está usted? Porque si usted sigue pensando que es que el ambiente adverso del pasado lo tiene todavía ahí, difícilmente va a salir de eso. Entonces, metámonos a estudiar este tema, metámonos a una mesa redonda, porque fíjense que las mesas redondas tienen que ver con cada uno, no con los demás, es consigo mismo. Es que las acciones que voy a hacer para llevar a cabo las mesas redondas son mis acciones. Yo soy el que tengo que mejorar. Y si vamos a poner el ejemplo de que el tema de responsabilidad no lo tengo tan sólido, no lo tengo tan fuerte, y usted lleva a cabo esta mesa redonda y decide qué acciones concretas, después de tener esa lectura, va a llevar a cabo para mejorar eso, para mejorar su propia nota, su propia calificación. Fíjense qué interesante, porque entonces por ahí podríamos empezar a hacer esto que la pregunta que están haciendo, teniendo ese ambiente en el pasado que tuvo de barrios peligrosos, asalto, maltrato, que todavía están ahí. Quizás estos valores sean la solución, ¿verdad? Quizás el llevar a cabo las mesas redondas en usted junto con otras personas pueden hacer el cambio de eso que está diciendo. La endocalidad empieza con usted, es desde allá adentro. Entonces, si no estaba muy bien en responsabilidad, voy a hacer acciones concretas que empiecen a mejorar mi responsabilidad, mi evaluación de responsabilidad. De eso se trata la transformación, justamente. Por eso hablamos de mesas redondas de transformación, porque la transformación está en mí, no en los demás. Pero para eso tengo que hacer conciencia. Así que un mecanismo. ¿Cómo estimular eso? Yo recomendaría, sin ninguna duda, llevar a cabo las mesas redondas de transformación. Y ojalá en grupos pequeños, y si no, incluso estudiarlo por sí mismo, porque sí es funcional y cuando uno hace conciencia de la necesidad de cambio, va a llegar, lo va a hacer. Muy interesante la pregunta. Gracias. Quedaba una última preguntita porque había otra anterior, pero usted ya la había abordado. Esta última dice, en organizaciones grandes, un liderazgo individualizado o personalizado no restaría escalabilidad al modelo. Bueno, no sé si interpreto bien lo que me quiere decir con escalabilidad. En organizaciones grandes, un liderazgo individualizado o individualizado personal no restaría. No, para nada. Fíjense que las organizaciones grandes son las que son las pioneras en llevar a cabo la transformación en el liderazgo hoy día. En las organizaciones grandes son donde más se posibilita. De hecho, las organizaciones grandes son las que están llevando a cabo esta transformación en el liderazgo. ¿Cómo? Nombrando gerencias de felicidad, gente que está preocupada por el clima organizacional, gente que está preocupada por la individualización, para la humanización del recurso humano. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que es más productiva la empresa cuando las personas verdaderamente tienen pasión para hacer lo que hacen, cuando la gente se siente valorada dentro de la organización, cuando las personas sienten que crecen, que se están desarrollando, que son considerados seres humanos de gran valor. Entonces, en organizaciones grandes, el liderazgo individualizado, por lo tanto, más bien es la nota. Lo que tenemos que más bien es de extraer de las organizaciones grandes ese aprendizaje y traducirlo en organizaciones pequeñas, que sirve para todas. Pero lo que estoy diciendo, no es un mundo ideal, estoy hablando de cosas fundamentales, básicas, que sirven para el pequeño, mediano y el grande. Entonces, más bien al contrario, en las organizaciones grandes, y me consta porque
Conozco incluso gerentes de felicidad de algunas organizaciones que son multinacionales, que son grandes y que están funcionando a través de justamente ese individualizar. Esto de, cuando hablo de individualizar, nótese que estoy diciendo, si usted es líder, personalice a sus liderados, no los meta dentro del cajón a todos. Si va a hablar con una persona, si tiene necesidad de conversar con el equipo, hable con el equipo, pero también hable con las personas. Concéntrese en sus propias, en las necesidades individuales. Cuando estamos hablando de personalizar, la preocupación es por cada uno de los que usted lidera. ¿Cómo están? ¿Cómo están en sentido de cómo se sienten? ¿Cómo están viviendo la organización? A eso se refiere. En organizaciones grandes esto se está manejando mucho más avanzado que en las organizaciones pequeñas. Pero la personalización tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la interacción, con esa actitud del líder que le gusta servir y de preocuparse por cada uno de los liderados. Eso es humanizar la organización. Y precisamente se está logrando, no se está, no va a restarle posibilidades de que un modelo de estos falle, porque son las organizaciones grandes las que han estado liderando precisamente esto. Muchas gracias. Muy bien, entonces, ¿cómo estamos? No sé si nos... Estamos en el tiempo ya, no sé si... No, se nos fue el tiempo. Sí, es que había muchas preguntas. Ah, mira, ahora sí me fijé que estaba don Gustavo Sáenz ahí. Ya lo vio, sí, ahí estaba. Ya vi que Fue hizo uno de una los que pregunta. preguntó. Es que no había visto quién había hecho las No preguntas. pasó desapercibido. Ahí estaba. Ahí está don Gustavo. Muy bien, bueno. Don No, Roy, yo voy a aprovechar porque usted hizo el comentario sobre las mesas de trabajo. ¿cómo no? Entonces, yo no sé si tal vez para finalizar, usted nos puede hablar un poquito sobre esa dinámica y yo me voy a adelantar nada más para mencionarle a los colegas que se está gestionando un convenio entre la Fundación John Maxwell y el Colegio de Farmacéuticos con el fin de poder generar estos espacios de capacitación en el desarrollo de liderazgo a los farmacéuticos. De hecho, estas son capacitaciones que son gratuitas, ¿verdad? En el marco del convenio que se está firmando. Entonces, tal vez si nos puede hablar un poquito de Encantado. eso. Sí, yo me volví voluntario de una fundación que se llama Fundación Mejoremos Costa Rica. La Fundación Mejoremos Costa Rica se creó no por John Maxwell, ni mucho menos, fue una instancia aquí de local y con un convenio incluso presidencial. John Maxwell sí había creado el modelo que se está utilizando para este proceso de mesas redondas para la transformación. John Maxwell es el creador y es el donador, diríamos, de la metodología y de todo el material. La fundación sin fines de lucro, Transformación Costa Rica, es la que tiene la responsabilidad de implementar este programa de transformación en el país. Entonces empezamos y somos voluntarios, yo lo hago porque pienso que los valores en el país se han ido perdiendo y porque pienso que mi tiempo me permite hoy día, después de muchos años de estar en sus obras de viajes y demás, hoy me permite dedicarle un poco a los demás. Y entonces, y digo a los demás en el sentido de generar estas instancias, de capacitarlos a los demás en temas valóricos. Y entonces, el programa de mesas redondas consiste en eso, en una discusión, en una comunicación. Esto se lleva a cabo a través de un material que incluso hasta podría ponerlo, compartirlo por ahí, para que ustedes más o menos lo conozcan. Y lo que se hace es, déjenme ver si puedo, voy a tratar de subirlo en una forma rápida. Yo sé que tenemos poco tiempo, pero así muy rápidamente. No lo voy a explicar en su totalidad, simplemente es para ver cómo, déjenme ver cómo, aquí estamos en una página y aquí vamos avanzando. Es un método de crecimiento a través de mesas redondas. ¿Qué son las mesas redondas? Las mesas redondas es un espacio que usted le dedica a la discusión, al comentario, al análisis de un tema X. ¿Para qué? Para hacer algo, no para quedarse así. Entonces voy a mostrar este valor, que se llama actitud. ¿Y qué es lo que se hace en una mesa redonda? En una mesa redonda lo que se hace es lectura. Las mesas redondas, como actitud, por ejemplo, cuando las personas que se sientan en una mesita a hablar de esto, cada uno va leyendo partes,
hay un facilitador y el facilitador le va dando la palabra, van leyendo y usted va subrayando las cosas que le van generando le hacen ruido. Por ejemplo, cuando piensas en la palabra actitud, ¿qué te viene en la mente? Ahí empieza este asunto de la actitud. La actitud es algo que tú escoges. La actitud afecta tu perspectiva. La actitud precede a tus acciones. La actitud refuerza tus relaciones. Entonces, cada lectura de estas tiene cosas que a uno le lo empieza uno a sentir, ¿verdad? Cuando uno ya leyó todo tu actitud afecta los resultados que obtienes. Después de esas 2 páginas de lectura, usted encuentra, hay una forma de seguir, encuentra qué valores pueden tener si cambia. Hay unos pasos a seguir y aquí le sugiere, la misma lectura le sugiere, hable con usted mismo. Usted es la persona más importante que se escuche a sí misma. Escoge relaciones positivas en vez de negativas. ¿Con quién usted comparte? Su actitud es algo contagioso, ya lo decía yo hace un rato, pero la actitud positiva o negativa es contagiosa, ya sea positiva o negativa. ¿Con quién se reúne usted? ¿Con gente negativa o con positiva? Entonces ahí viene una serie de comentarios y eso se termina de leer en forma rápida por las 4, 5 o 6 personas que estén sentadas discutiéndolo y hacen una reflexión sobre qué cosas le llamaron la atención. Después de que terminan eso, hacen una evaluación de cómo están usted, no los demás, usted, cómo está usted en términos del 1 al 10 en actitud. Hay gente que dice, yo estoy hecho un 4, es que mi actitud es, yo estoy hecho un 6, un 7. Bueno, de pronto alguien dice, yo soy un 10, bueno, ese es, difícilmente tendrá necesidad de cambio, pero difícilmente encontramos personas que tengan un 10 en todos los valores. ¿Por qué se da esa calificación? ¿Qué beneficios obtendría usted si mejorara esa calificación? ¿A quién conoce que sea un ejemplo de esa cualidad? Y usted va a tener que pensar en que en su mamá, que en su papá, que en su compañero de trabajo, el profesor, qué sé yo. Va a encontrar a alguien que usted mira porque es como el sinónimo de la cualidad de actitud, en este caso actitud que estamos viendo. Pero aquí viene la clave. Esto, el valor que tiene es que se cierra con acción que usted mismo o misma decide, la acción específica para llevar a cabo en forma inmediata para mejorar su puntuación. Y ya nos decía John Maxwell, pequeñas acciones, grandes cambios. Entonces, ¿qué acción concreta? Si usted tiene un tema de actitud, usted va a ponerse a pensar por un minuto, a decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para mejorar este 7 que me puse? Bueno, voy ya. Y entonces usted va a decir qué va a hacer, con quién lo va a hacer, cuándo y cómo. Preguntas muy sencillas y va a escribir ahí qué cosas va a hacer, cuándo lo va a hacer, con quién lo va a hacer. Voy a llamar a tal persona para que me dé una clase de qué sé yo. Cada quien tiene sus propias acciones. Y esto, así como está, se comparte en el grupo. ¿Para qué? Nada más se comparte en el grupo. Nada más que si el facilitador, si tiene el facilitador de esa mesa redonda, si va a tomar alguna nota de qué acciones dijo usted que iba a hacer, porque la semana siguiente a esta mesa redonda existe otra mesa redonda y vienen 10 más, pero una vez cada semana se reúnen para leer, para discutir un valor a la vez. La semana siguiente siempre se va a empezar, en la mesa redonda siguiente se va a empezar con diciendo cada uno que lo que prometió que iba a hacer, que hizo. Pues cada uno va a llegar a la semana siguiente y va a decir, yo dije que iba a hacer y me logré, no, y va a encontrar gente que dice, yo no pude hacer nada porque el tiempo, y vamos a empezar a dar excusas. Y ahí empieza a tener sentido el facilitador que le va a decir, ¿en qué te podemos ayudar para que logres hacer tus acciones, verdad? Pero ¿qué acción te comprometiste a llevar la semana pasada? ¿Cuáles fueron los resultados? Y fíjense, no es quedarse con que cada semana tengo un valor ahí, pero si de actitud voy a ponerme una acción que me va a durar mucho tiempo, vaya poniéndosela por partes. Si en actitud dije que voy a hacer tal cosa, pero esto me toma 6 meses, no está haciendo mucho. Hágala dividida, haga cosas pequeñas que vayan llenándolo a usted de satisfacción en términos del cambio, ¿verdad? Fíjense que esto que estoy diciendo de cambiar internamente tiene que ver con que cada uno asuma la responsabilidad de su propio cambio. De eso se trata este programa. Es un programa totalmente, hemos pasado en el país por, no sé, vayan 800,000 personas que han leído o que han pasado por esto, más o menos. Creo que andan por ahí 600,000 en el transcurso de estos últimos 2 años y medio, 3 años. Y todavía falta mucho.
Yo me ha tocado capacitar a facilitadores para llevar a cabo esta y usar esta herramienta. Me ha tocado hasta grupos, de grupos pequeños a grupos grandes, y hemos tenido facilitadores de todas las áreas de ministeriales, de empresas, de deporte, de todo, de iglesias, de familia. Esto ha sido llevado a las familias. Y en la familia se ha visto el cambio. Cuando empieza a llevarse la mesa redonda y semanalmente se genera la disciplina de encontrarse y volver a hablar de un valor. Fíjense que una mesa redonda no debe tardar más de 30 minutos. Ese es el tiempo que se destina a llevarlo a cabo cuando los grupos son pequeños. Cuando hablo de grupos pequeños, hablo de 4 a 7 personas, 8 personas. Vamos a decir 4 a 6. No se tarda más de 30, 35 minutos en esa discusión, pero lo importante no es la discusión, lo importante es qué acción va a hacer usted. ¿Cuál es el corazón de esto? El corazón es las acciones que usted va a hacer para hacer el cambio. ¿De qué? Del valor que usted se está dando a ese valor. ¿Cuánto vale después de esto el cambio? Hemos tenido la posibilidad de ver organizaciones tipo bancarias donde el cambio en las personas ha sido impresionante. En cambio, no solo en las personas, en cambio en el ambiente laboral, el cambio en la cultura misma de la organización ha variado a través de llevar a cabo las mesas redondas de transformación, que se puede hacer desde grupitos muy chiquitos, y digo, con empresas muy pequeñas o grupitos pequeños que de familia o de amigos, hasta organizaciones grandes. De hecho, en Costa Rica se está empezando a llevar a cabo, y este año hemos entrenado a casi a toda la fuerza pública. Van empezando con el proceso. En la fuerza pública nos referimos de todo el país. Hay un convenio con el Ministerio de Seguridad Pública y la fundación, que la fundación se llama Fundación Mejoremos Costa Rica. Así es como se denomina. Bueno, de eso era. Yo no sé si los enredé o lo que sí les puedo decir es que me consta que esto es una herramienta extraordinaria y que va a ver usted, empezar a uno a ver después de que empieza estas mesas redondas el impacto y cómo la gente lo va a empezar a notar diferente. Eso es lo más interesante, lo van a empezar a ver distinto. Y a mí me pasó, de hecho, cuando empecé hace ya un tiempo atrás, en muchas de las cosas que descubrí a través del programa, yo me creía un buen líder, me creía un buen coach, y etcétera, porque me he pasado por todas esas situaciones, pero de pronto habían cosas que mejorar. Yo no me puedo poner un 10 en muchas cosas, ni mucho menos. Y llegué a entender que muchas de esas estaban todavía como un 8, un 7, un 6, y que tengo mucho que mejorar todavía. Ese es el descubrimiento que hacemos a través de este programa y es totalmente asequible y gratis. Creo que el colegio ahora sí está haciendo pues un convenio como para que todos los agremiados puedan tener esa disponibilidad. ¿Qué es así, doctora? Sí, señor, Muy justamente. bien. No sé si hay algo, si los enredé más, pero mire, yo sí los quiero invitar, ojalá, y que se lleve a cabo ese convenio con el colegio y que puedan ustedes experimentar. No importa donde usted trabaje, ¿eh? No importa donde usted puede llevar a cabo esto directamente comunicándose con la fundación o haciéndolo en forma personal y que la fundación le va a dar los recursos para que lo lleve a cabo, toda vez que se lleve la disciplina del manejo, el control, de que las sesiones se registren y demás, ¿verdad? De que haya un registro de que se va a llevar a cabo. Pero esto es, yo diría que es una joya para el cambio. Y ojalá que se vea así, como una joya para el cambio. A mí me consta y sé de las organizaciones que han llevado a cabo todo el proceso de las 16 semanas. Algunas se quedan con 10, otras terminan las 16. Y la verdad es notorio el cambio, muy significativo. Así que de mi parte, ojalá que puedan llevar a cabo todos los que quieran, puedan llevarlo a sus propias organizaciones, que puedan mencionarla y si es necesario que la gente de la fundación vaya allá, ellos van a ir allá o nos van a avisar a nosotros para que vayamos donde sea también, pues, como colaboradores que somos. Y somos varios los colaboradores, sabemos un buen grupo de colaboradores que lo hacemos con todo el amor, porque sabemos que el resultado es de un enorme beneficio. Más hoy se ocupa de trabajar en valores. Muchas gracias, don Roy. La doctora Ligia Torres pidió la palabra. Voy a habilitarle para que pueda utilizar el micrófono. Adelante, doctora Ligia. ¿Qué Doctora sonido? Ligia. Se le fue el sonido a Ligia. ¿Qué se nos hizo?
Bueno, ahí tenía la manita levantada. Bueno, ahí se la dejo entonces. Bueno, a Ligia Tal la vez conozco desde hace tiempo, la verdad. Trabajamos juntos en la misma organización por buen tiempo, en dos. Y entonces, hace rato que no nos vemos, pero qué bueno que está aquí en esta sesión. Lástima que no tiene cómo comunicarse, parece, porque sí está con la mano levantada, pero no la podemos escuchar. sí, bueno, le habíamos habilitado el micrófono, tal vez tal vez tenga algún problema con el micrófono. Sí, sí. Bueno, qué Bueno, pena. de mi parte agradecerle, don Roy, bueno, a usted y a la fundación por esta importante colaboración. Bueno, como usted vio, había muchas dudas. Hay mucho que trabajar y con base en todo lo que usted nos habló sobre los valores que caracterizan el liderazgo, sobre cómo potenciarlo, sobre la actitud que debemos llevar para fortalecerlo, el enfoque, incluso el tipo de liderazgo que actualmente se espera que podamos desarrollar, Sí, e incluso las habilidades que requerimos para potenciarlo. claro. Nos abren como un camino, como una visión de la importancia de recurrir a estos espacios que tanto ustedes en la fundación como todos los Bueno, colaboradores por supuesto, sí. Y mire que pueden brindarnos. lo hacemos, doctora, con el mayor de los gustos. Para mí estar aquí esta noche es un honor, es un gusto. He tenido montones de conferencias, más en estos tiempos. El trabajo mío más bien se volvió eso. Ya no es liderar equipos, pero sí es liderarme y seguir agregando un poco, estudiando más para seguir agregando un poco de valor. Pero la fundación, digamos, como soporte de esto, ha sido fundamental. Yo sigo creyendo de que es una forma de hacer un cambio en el país tan necesario como se están requiriendo ahora. Y entonces, instarlos, ojalá. Y de mi parte, que no sea esta es una primera vez, que no sea la primera, estoy dispuesto con la mayor disponibilidad en el momento en que necesiten, encantado. Yo hablo de temas de liderazgo, pero también hablo ya usted notó, pues que me encantan los temas de neurociencias, tengo bastante avanzado ahí, muchas cosas, y incluso con la pregunta que alguien hizo, me encanta el tema de resiliencia, el tema de adaptación al cambio. O sea que podemos tener muchos temas fundamentales que pueden ser de ayuda. En fin, hoy no era de ciencia lo que hablamos, y hablamos de cosas, de habilidades blandas, diríamos, pensando un poquito en el concepto de cómo manejar, cómo liderar hoy día la organización que tenga que liderar. Cuando hablo de organización, el grupito pequeño, mediano o grande que tenga que liderar. A eso me refiero. Un gusto, ha sido un verdadero placer estar con ustedes esta noche. Muchas gracias, don Roy. Igualmente, y nuevamente agradecerle a usted y a todas las personas que se conectaron para estar con nosotros hoy. Muchas gracias a todos ustedes como participantes por su interés en la actividad y que pasen muy buenas noches. Buenas noches. Hacer la meditación nocturna. Eso mismo. Y a seguir celebrando el mes de la farmacia porque tenemos muchas actividades Exactamente. más. Bueno, que pasen muy buena noche todos. Un Buenas placer. noches.